Perfecto, entonces nos habíamos quedado la anterior semana en el capítulo 14, ¿cierto? Y habíamos estado hablando respecto del episodio de la así llamada tentación del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, ya lo habíamos visto aquello y ahora vamos a enfrentarnos ya, o a enfrentarnos por así decirlo, vamos a entrar ya a lo que se conoce como el ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Como tal. Recordemos que el ministerio de Jesús se suele dividir en dos partes. El primero, el ministerio que tuvo en Galilea, y dentro de ello algún viaje que tuvo fuera de Galilea, en el norte de la tierra de Israel, y después su viaje hacia Jerusalén, en donde finalmente sería muerto y demás, ¿no es cierto? Vale la pena recordar que según el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús únicamente habría viajado una vez a Jerusalén, mientras que según los otros evangelios habría bajado al menos dos veces a Jerusalén. En todo caso, ahora que estamos viendo el Evangelio de Lucas, vemos cómo Lucas nos presenta, digamos, este comienzo del ministerio, ¿ya? Acuérdense ustedes que el Evangelio de Lucas tiene su particularidad para leerlo, ¿no es cierto? Él intenta ser mucho más esquemático. Entonces, mientras los otros evangelistas, especialmente Marcos y Mateo, nos muestran, digamos, inmediatamente después de que es el Señor Jesús bautizado, el siguiente episodio es la tentación y el siguiente episodio es, por lo general, de encontrar algún discípulo, ¿ya? O comenzar ya su ministerio en Galilea, pero haciendo referencia especialmente a que Juan el Bautista fue encarcelado, ¿ya? Ese es el hecho, en realidad, que según Marcos y Mateo, desencadena el ministerio del Señor Jesús como tal. Si ustedes leen, por ejemplo, Mateo 6, si no, no miento, Mateo sí, 6, si no me equivoco, o Marcos 1:16 por ahí, especialmente Marcos 1:6 o 10 por ahí, no me acuerdo, el capítulo 1 de Marcos, ustedes van a ver que el Señor Jesús inicia su ministerio en Galilea, pero una vez que Juan el Bautista fue encarcelado, ¿ya? Aquí vemos que Lucas no nos cuenta eso porque ya lo contó antes, ¿ya? Lo contó antes. Y también hay una cosa interesante, que Lucas va interpolando algunas cosas, digamos, eh, en medio de lo que los otros evangelistas iban contando. ¿A qué me refiero? Como les decía, los evangelios, especialmente Marcos y Mateo, lo que hacen es contar, por así decir, bautismo, tentación, comienzo del ministerio. ¿De acuerdo? Pero lo que hace aquí Lucas es interpolar entre esos eventos algunas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando fue lo del bautismo del Señor Jesús, ¿ya? En el medio, o antes del bautismo del Señor Jesús, metió el tema de la genealogía. Después del bautismo, por ejemplo, mete el tema de la tentación, ¿no es cierto? De la tentación, y entre el episodio de la tentación y el comienzo del ministerio, digamos, mete este tema de que iba enseñando en las sinagogas y demás, y que su fama se difundía por toda la tierra, que ya lo vamos a leer ahora. Entonces, la estructura de Lucas, digamos, es un poco distinta, ¿ya? Eso básicamente, y acuérdense que especialmente, ya lo vamos a ver el episodio de más adelantito, que es Jesús, digamos, no es recibido en su tierra y demás, está ubicado en capítulos posteriores en los otros evangelios. En todo caso, vamos a ver acá. Entonces, voy a retraer esto para que se pueda ver más grande. Muy bien, ya. Muy bien, entonces dice, estamos en Lucas 4:14. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Muy bien, entonces aquí a propósito he puesto este mapa para que todos podamos ver de dónde a dónde era. ¿Ya? A pesar de que el mapa aquí se corta, sabemos que todo esto, no sé si ustedes ven mi mouse, si no ya le resalto. Muy bien. Todo esto de aquí es del mar de Galilea, ¿no es cierto? Si ustedes ven, comienza aquí el río Jordán y después continúa para acá, todo esto es del río Jordán, que va a desembocar aquí abajo hasta el mar Muerto, ¿no es cierto? En esta región de acá más abajo estaría el lugar donde, según la tradición, se bautizaba Juan el Bautista, que es casi cerca del comienzo del mar Muerto, ¿de acuerdo? Entonces ahí, más acá abajo de lo que está este mapa, estaría el lugar donde el Señor Jesús fue bautizado. Eso significa que después de que el Señor Jesús fue bautizado, sube toda esta tierra y llega acá a Galilea. Toda esta región era Galilea, fíjense ustedes. Galilea, aquí está en inglés, ¿no? Galilee.
Todo esto era Galilea, ¿ya? Y esta es la región en donde el Señor Jesús va a comenzar su ministerio. Dice que volvió a Galilea, a la región, ¿no es cierto? Y se difundió toda su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí Lucas comienza diciendo, digamos, con estos dos versículos, o más bien dicho, estos dos versículos son lo que se conoce como unos versículos a manera de resumen, ¿ya? Que esto por lo general, si ustedes se dan cuenta, no dice en realidad algún detalle, sino más bien es un resumen, como un prólogo de todo, digamos, ¿no es cierto? Jesús vuelve con el poder del Espíritu después del bautizo y después de la tentación y se difunde toda su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, aquí esto, digamos, no hace falta ser teólogo para saber lo que significa, ¿cierto? Que significa que lo que dice ahí, o sea, si trato de explicar voy a terminar diciendo lo mismo en otras palabras. Pero quisiera a propósito de eso analizar una cosa muy interesante. Y es esto. Aquí la palabra que aparece es la palabra sinagoga, ¿no? La palabra sinagoga. Si yo hoy les pregunto y les pediría que me describan una sinagoga, seguramente nos imaginaríamos un edificio, ¿cierto? Un edificio, de pronto con alguna simbología, especialmente de pronto nos imaginaríamos en la puerta una estrella de David, gente con kipá, o sea, judíos digamos, de etnia judía, ¿no es cierto? Y de religión judía. Un lugar ahí como una especie de salón con sillas o con bancas, un lugar donde hay un rollo de Torah, etcétera, etcétera, hablan hebreo y tal. Y más o menos eso es lo que nosotros hoy tendríamos en mente por una sinagoga. Pero lo que vale la pena recordar es que eso, como lo que hoy existe, no era en esa época, ¿ya? Es decir, una sinagoga actual no era evidentemente una sinagoga como la que habría en la época del Señor Jesús, ¿ya? A pesar de que el objetivo es el mismo, y vale la pena decirlo. Una sinagoga judía, tanto en la época del Señor Jesús como actualmente, el objetivo básico es enseñar la palabra de Dios y enseñar los mandamientos. Básicamente eso es, un lugar de estudio y de comunión si se quiere, pero en torno a la enseñanza y a la práctica, al recuerdo de los mandamientos de Dios. Eso es básicamente el objetivo así muy básico de las sinagogas, ¿no es cierto? No tienen, digamos, otras cosas que de pronto ahora ya pueden tener. Esto es lo más fundamental, lo básico, digamos. Ahora, ¿de dónde vienen las sinagogas? Las sinagogas vienen de unos 300 años antes de Cristo, ¿ya? Cuando los judíos, cuando no hubo ya segundo templo, se destruyó el segundo templo, o más bien dicho, cuando vinieron de la diáspora de Babilonia y demás, y en ese tiempo no había templo todavía, lo que hacían los judíos para no olvidarse la tradición, digamos, sus mandamientos y todo lo demás, lo que hacían eran congregarse, porque acuérdense que sinagoga puede significar dos cosas. Una, en sentido muy amplio, significa reunión, congregación de gente. Pero por otro, ya después con el tiempo adquirió este significado que hoy entendemos del edificio donde se reúnen los judíos, ¿no? Entonces, en un inicio era un conglomerado de gente, una reunión de gente digamos, que se juntaba para estudiar la palabra, para recordar los mandamientos, profundizar en eso. Básicamente eso era una sinagoga. Después ya se fue estableciendo el tema de hacer un edificio propio y todo lo demás. ¿De acuerdo? Y lo interesante que quería llamar la atención es algo muy interesante, que aquí se presenta, y esto conecta incluso con el libro de Hechos, esto conecta con el libro de Hechos en el sentido de que cuando recién tanto el Señor Jesús comienza su ministerio, como los apóstoles, especialmente Pablo, comienzan su ministerio de predicar, lo que hacen es no ir al mundo. O sea, no van como nosotros imaginaríamos hoy, si por ejemplo hoy en el mundo cristiano, ¿no es cierto? Les decimos, hermanos, hay que predicar la palabra del Señor. Ninguno de nosotros pensaría, por ejemplo, en pararse y pedir espacio en una iglesia católica, o en una iglesia de mormones, o en una iglesia de alguna otra religión, así por así decirlo. ¿Ya? Nadie, ninguno de nosotros, o incluso hablando en raíces hebreas, por así decirlo, si de pronto se hablara de vamos a predicar o Dios nos manda a predicar, muy pocos pensarían en comenzar por pedir un púlpito en una iglesia cristiana, ¿no es cierto? Porque se piensa incluso actualmente que la predicación es hacia afuera, ¿no? Al mundo, a los que están perdidos, a los pecadores, digamos, a los que no conocen al Señor.
Pero fíjense ustedes que aquí lo que hace tanto el Señor Jesús en su inicio como los apóstoles después, no es comenzar por el mundo, o sea, por los de afuera, en los parques, en las plazas, comenzar por ahí no. Por donde comienzan es en las sinagogas. Ahora imagínense ustedes a un Señor Jesús principiando su ministerio en una sinagoga. ¿Ya? Nosotros tenemos por lo general la idea de un Señor Jesús predicando en una barca, en el monte, en el camino, por ahí, pero muy poco tenemos la idea de un Señor Jesús predicando en una sinagoga. Y como que parece que eso no lo hizo, o no lo hizo mucho. Y resulta que así comenzó. Y así a partir de eso es que se difundió su fama por toda esa tierra, predicando en las sinagogas o enseñando en las sinagogas. Fíjense ustedes, es decir, que en los momentos en los que incluso nosotros podemos, o más bien dicho, lo que incluso para nosotros hoy, ya les digo, si por ejemplo hoy, especialmente esto es una cosa que me surgió mucho, especialmente porque en el ámbito de raíces hebreas, como así se le conoce, mesianismo, etcétera, ha habido como un rechazo, no sé por qué, hacia todo lo que suena cristiano. ¿No? Entonces se entendió, por alguna razón se malentendió, que todo lo cristiano es malo, casi satánico. ¿No? Y que las raíces hebreas del hebreo y todo lo demás, eso es lo que realmente vale, ¿no? Y eso en realidad ya sabemos que no lo es. Pero lo que quiero decir es que el Señor Jesús sabía que las sinagogas como tal y todo ese sistema de los fariseos y todo lo demás no era pues el propio, el auténtico, lo correcto si se quiere hablar en ese sentido. Pero a pesar de eso, el Señor Jesús no tiene reparo en ir a predicar, comenzar su ministerio según Lucas en las sinagogas. Ya les digo, a ninguno de los de raíces de hebreas actuales, por ejemplo, se le ocurrió o se le pasó por la mente, o tal vez muy pocos, ya para no generalizar, a muy pocos se les ocurrió decir, el Señor me ha dado un mensaje acá y voy a decir primeramente en las iglesias cristianas, como tal así. No necesariamente. Ya les digo, algunos sí lo han hecho, vale la pena decirlo, algunos sí lo han hecho y lo que se genera es justamente lo que va a vivir ahora aquí el Señor Jesús, que básicamente en un inicio es admiración y después es rechazo. Pero lo que quiero decir es que aquí está condensado un mensaje, está oculto un mensaje. El mensaje que justamente después se desarrolla mucho más en el Nuevo Testamento, que es este tema de primero a los judíos y luego a los gentiles. Es decir, ampliando ya eso porque no es un tema étnico, ¿no? No es que está hablando primero a esta etnia y si no predicas primero a un judío no puedes entonces predicar a nadie, ¿no? No, sino que es un tema de primero a los que conocen del Señor, a los que se supone que conocen y ya después, si es que no ellos no reciben o si es que se cumple ahí la tarea, entonces se puede ir al otro. Es decir, se está siguiendo un orden, ¿de acuerdo? Eso por el tema de sinagogas. Y segundo, por una cosa, que hasta, fíjense ustedes, que por lo general en las historias bíblicas, ¿a qué se relaciona, por ejemplo, el poder del Espíritu? ¿Ya? Si nos acordamos del Antiguo Testamento, ¿a qué personajes o qué historias nos vienen a la cabeza, a la mente cuando hablamos de que vino sobre alguien el Espíritu de Dios? Vino el poder del Señor. ¿Qué obras se nos viene? ¿Qué personajes se les viene a la cabeza? No me acuerdo el nombre, pero hay uno que dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso es después, eso es después. Del Antiguo Testamento decía. Mm. ¿Alguien más? Abraham, Elías, Pero ¿en qué momento? cuando por ejemplo él abrió el mar, cuando las plagas, Elías Pero a ver, cuando se lo llevó, a se ver, fue en no, carro. vamos por partes. Hay pasajes, ¿no es cierto?, de la Biblia en donde dice, y vino el Espíritu de Dios sobre él e hizo tal cosa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan algún personaje del Antiguo Testamento que diga así? ¿Y qué hizo? Yo me acuerdo de Saúl cuando dijo, y Ok. vino el Espíritu sobre Saúl y profetizó. Profetizó, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? Sobre Sansón, sobre Sobre Sansón. Sansón. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Se acuerdan de alguien más? Yo soy un montón.
En general, digamos, ¿no? Esa es la idea. Ahora, fíjense ustedes, lo que quería decir es que aquí hay perdón, hay un giro muy interesante en cuanto al uso del poder del espíritu, porque tradicionalmente se esperaba, digamos, que el espíritu, ¿no es cierto?, el poder de Dios y demás, dé la fuerza al que sea así nombrado Mesías o etcétera, pero no le dé, o sea, le dé la fuerza, si se quiere, militar o física para superar a sus enemigos. Pero muy poco se esperaba que el espíritu se demuestre en la capacidad de enseñanza. Y aquí fíjense, el Señor viene en el poder del espíritu, pero ¿en qué sentido? En su capacidad de enseñar en las sinagogas. ¿Ya? Esto especialmente porque les digo, también nosotros y en el Antiguo Testamento, de pronto lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de en el poder del Espíritu, pensamos en fuerza, en sanidades, no sé, en cosas por el estilo, milagros, ¿no? Y a veces, muy poco a veces se le relaciona con la capacidad, por ejemplo, de enseñar, de aprender, ¿de acuerdo? De instruir a alguien. Y resulta que aquí el Señor Jesús viene imbuido, digamos, lleno del Espíritu, como diríamos, ¿no? A propósito del bautismo y demás, viene ahí y lo que hace es enseñar. Y eso, digamos, es algo muy poco conocido, o algo que de pronto no se le toma mucho en cuenta. ¿Sí? Natita. Josécito, eso tiene que ver también con la parte que dicen, pues, el emuná o lo que decíamos de la fe, que es como la educación divina. O sea, ¿está como ligado a eso o no tiene que ver? Digamos, de alguna manera tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver digamos, en el sentido que es el actuar del Señor, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, lo que quisiera que veamos aquí es qué se esperaba, ¿ya? Porque acuérdense que todo esto es a la final una presentación del Señor Jesús en cuanto a su figura de Mesías, ¿no es cierto? Y lo que en la época se esperaba era un Mesías de cualquier forma, menos de cómo el Señor Jesús vino. Y lo que sí no se esperaba a nadie es que sea un Mesías maestro. Se esperaba o bien un Mesías guerrero, un Mesías rey, un Mesías profeta, pero en el sentido de anunciar oráculos y decir aquí que Dios dice, así vendrán, pasarán días y paso va a pasar en el futuro y cosas por el estilo, ¿no? Pero no se esperaban un Mesías lleno del Espíritu maestro. ¿Me explico? No sé si lo logramos ver, pero es que es revolucionario. ¿Ya? Ya les digo, es como que si hoy, por ejemplo, esperáramos a un mega líder mundial, ¿ya? ¿Ya? No sé, imagínense ustedes que aquí en el Ecuador viene no sé, en elecciones, imagínense que está todo caótico y el que gana, o el que gana viene siendo alguien y lo primero que se pone a hacer es a dar clases. ¿Me explico? Viene a dar clases. Rompe con toda la expectativa que uno tiene de un líder, de alguien de esa magnitud. Rompe mucho con ese esquema. Sin embargo, ya les digo, es revolucionario en ese sentido, que el Señor Jesús venga en el poder del Espíritu Santo y sea conocido no porque hizo milagros, necesariamente, sino por las enseñanzas. Si vemos. Y esto es algo que presagia, estos dos versículos es algo que presagia todo su ministerio en Galilea. Porque todo el ministerio, si bien va a tener momentos en donde sana, en donde hace algún milagro, una liberación, etcétera, la gran mayoría de cosas lo que va a hacer son enseñanzas. Va a hacer en su rol de maestro. De ahí que después vaya a escoger discípulos y todo lo demás. Entonces, fíjense, o sea, una cosa, lo primerito que hace el Señor Jesús es viene a formar escuela. Si lo vemos, no viene a formar un ejército y tal. Lo que vino el Señor Jesús en primer momento fue a hacer una escuela, pero escuela en el sentido completo de la palabra. Porque si hoy, por ejemplo, nosotros llamamos de escuela, nos imaginamos el edificio, ¿no? Nos imaginamos el edificio con profesores, estudiantes que van pasando de grado en grado, ¿no? Eso nos imaginamos por una escuela. Pero originalmente y en esa época, una escuela
o incluso ahora en algunos, pero en pocos círculos, la palabra escuela significa toda una forma de pensamiento que está, digamos, formada a partir de un maestro que tiene discípulos que siguen esa forma de pensar. De ahí, por ejemplo, en la escuela clásica griega, por ejemplo, hay la escuela de Platón, la escuela de los, ¿cómo es? De los aristotélicos, de los tales, escuelas, ¿ya? Y no nos vamos a imaginar ahí un montón de niños, ¿no? No, De la son escuela escuelas, de los epicúreos, epicúreos, de los exacto, de los estoicos, estoicos. etcétera. Exactamente, Sí. son escuelas. Y aquí lo que el Señor Jesús vino a hacer es eso. Primerito vino a hacer escuela. ¿En qué sentido? En que Él vino a poner la pauta de cómo se tenían que enseñar las cosas, de cómo se debía entender las cosas. Se sirve de algo que había ahí, en su tiempo las sinagogas de ellos, ¿ya? Viene a ser escuela, y esto es algo, ya les digo, es por demás trascendental que pongamos el énfasis en esto, porque ya les digo, por lo general nosotros podemos buscar, ya les digo, incluso dependiendo también de las necesidades, de incluso nosotros, más se acude al Señor por un tema de necesidad, de sanidad, de dolencias, cosas por el estilo, que no es tan mal, pero muy poco se acude al Señor en su calidad de maestro. ¿Sí me explico? Es como que sabemos que Dios sabe, no estamos conscientes de que Dios sabe, pero no acudimos mucho a Él en su calidad de maestro. Y resulta que cuando Él comienza su ministerio, no viene tanto con sanidades, con liberaciones, con milagros en términos generales, sino que viene dando clases. O sea, no sé si vemos ahí el contraste. La gente, la expectativa está porque venga un Mesías, no sé, montado en un caballo, ya me explico, con una espada, alguna cosa así, con una estrategia militar, y lo que viene es a dar clases. ¿Me explico? Entonces rompe mucho eso. Y lo que primero va a hacer, y por eso es que la buena parte, digamos, de la actividad del Señor Jesús se centró en esclarecer muchas dudas que tenía la gente. De eso van sus enseñanzas, sus parábolas, todo lo que él hace es para enseñar, ¿ya? Incluso cuando cura a alguien, cuando hace un milagro, no lo hace tanto para demostrar que él puede sanar o que él puede liberar, lo hace para enseñar algo, lo hace para demostrar algún punto, ¿ya? Mayormente, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fíjense, el rol que le atribuye aquí, fíjense, y que destaca Lucas es su rol de maestro, que era el Mesías, evidentemente, pero dentro de todas las funciones que tenía el Mesías, la figura de Mesías, hay una muy importante, y es la de maestro, de mostrarse como aquel que sabe y que va poniendo las cosas en orden. Ahora, como toda persona que sabe, ¿no es cierto? Y que presenta su conocimiento, va a tener dos reacciones, ¿ya? Dos posibles reacciones. La primera es alabanza, ¿no? Es, wow, ¿cuánto sabe esta persona? ¿No? ¿Cómo sabe? ¿Cómo ha estudiado? Y la segunda, cuando ese conocimiento es enfrentado con la realidad, lo que genera es rechazo. Y eso es lo que le pasó. Vamos a ver más adelante. Entonces dice, vino a Nazaret donde se había criado. Entonces fíjense, volviendo al mapa, dice que volvió a la región de Galilea, ¿no es cierto? Y vino a Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? Y vino a Nazaret donde se había criado. Y Nazaret se me perdió. Acá está. Sí, acá está. Y vino a Nazaret donde se había criado. ¿Ya? Nazaret. Muy bien. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, o sea, donde había crecido. Perdón. Y en el día de Shabbat, así dice, ¿no? Ahí no dice en el día de reposo. Aún en griego dice en el Sabbatón. Es decir, en el día de Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el rollo, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Y qué lee? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para evangelizar a los pobres, ¿ya? Para evangelizar a los pobres me ha enviado a pregonar liberación a los cautivos y vista a los ciegos, a enviar a los oprimidos en liberación, a proclamar el año agradable del Señor. Esto está leyendo, y si ustedes de pronto se acuerdan, esto no es otra cosa sino una referencia a
Isaías 61, si no me equivoco. Sí, Isaías 61 del 1 al 2 y con alguna referencia de Isaías 58:6, especialmente porque no, porque en Isaías 61 no está este tema de dar vista a los ciegos. ¿Ya? Ahora, si ustedes leen el pasaje de Isaías 61, resulta que van a encontrar algunas diferencias. Pueden verlo, de pronto pueden buscarle Isaías 61, 1 y 2. ¿Quién lo tiene por ahí? Isaías 61, 1 y 2. ¿Qué dice? A ver, leo 61, 1 y 2. Ujú. ¿Sí? Dice así, Isaías 61. El Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, dice, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y Hasta el ahí. día de venganza del Dios nuestro, Muy bien, hasta ahí. y Ok, a consolar a todos los enlutados. ok, muy bien, gracias. Entonces, fíjense, primero que el Señor no lee todo Isaías 61, sino lee solo la primera parte. ¿De acuerdo? Y segundo, que si ustedes se dan cuenta, hay una parte que no se menciona aquí. En nuestras Reinas Valeras posiblemente sí le ponen, especialmente esto de ya sanar a los heridos del corazón, ¿cómo es que dice? Los quebrantados del corazón. Cuando dice no para proclamar. Ya, con los enlutados que ponen ahí. En nuestras versiones normalmente suelen decir cómo es, para proclamar las buenas nuevas y cómo más dice, para vendar a los de corazón roto, ¿cómo es que ponen? Enlutados ponen ahí. No, dice vendar a los quebrantados de corazón. Eso, vendar a los quebrantados de corazón. Esa frase, si ustedes se dan cuenta, está en Isaías, pero en los rollos de Lucas no está. De hecho, la lectura que haría el Señor Jesús es diferente y dice como pone acá. Fíjense, aquí y vayan comparando con lo que dice Isaías. La primera parte es igualita. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De acuerdo? Por cuanto me ha ungido. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? ¿Dónde cambia? Es en esta parte. ¿Ya? Cuando dice para evangelizar a los pobres. Ahí en nuestras Reinas Valeras pondrán para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no es cierto? Pero de ahí viene este tema de y vendar a los quebrantados de corazón. Esa parte de los quebrantados de corazón no está. ¿Cómo habría leído el Señor? Así como pongo, como se pone acá. Para evangelizar a los pobres me he enviado. Así pone. ¿Ya? Es decir, omite ese tema de vendar los quebrantados de corazón. A pesar de que en Isaías sí consta. Acá el Señor Jesús no habría leído esa parte. Después, a pregonar liberación a los cautivos, eso sí consta. Vista a los ciegos, eso no está. En Isaías no está, ¿no es cierto? No está en Isaías 61, está en Isaías 58. Está en Isaías 58:6 respecto del verdadero ayuno, que es dar vista a los ciegos y demás. ¿Ya? Y después vuelve a tomar Isaías 61 y dice, y a enviar a los oprimidos en liberación y a proclamar el año agradable del Señor. Ahora, la razón por la que el Señor Jesús menciona esto es algo bastante interesante, la posible razón, y es una. En los rollos de Qumran, ustedes saben, ¿cierto? Los rollos de Qumran, lo que son. Estos rollos que se encontraron allá en el norte, en la zona justamente del norte del Mar Muerto, en la tierra de Israel, unas cuevas que se encontraron ahí, se encontraron unos rollos de la época del Señor Jesús, incluso antiguos, con copias y fragmentos de, entre otras cosas, los libros de la Biblia, y en general, los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, y algunos rollos propios de la comunidad de Qumran. Ese sector se llama Qumran, ¿ya? Entonces encontraron algunos rollos de ahí. Hay un rollo que se llama el rollo de Melquisedec, ¿ya? Es un rollo de tipo escatológico y lo que habla es que presenta a un personaje llamado Melquisedec que viene siendo como una especie de Mesías, ángel, una cosa así un poco rara que no se sabe bien qué era o cómo lo entendían,
porque ese rollo está bastante fragmentado, entonces no se lo pudo reconstruir o no se tiene una versión completa de todo el rollo, ¿ya? De Melquisedec. ¿Cuál es el asunto con este rollo de Melquisedec? Que utiliza, entre otros pasajes, este pasaje de Isaías 61, ¿ya? Y lo que hace es presentar a Melquisedec, ojo, esto es lo de Qumran, ¿no? Le presenta justamente como alguien que viene como un profeta, que viene con calidad de profeta, y resaltan el tema esto de el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y acuérdense que la palabra ungido o ungir en hebreo es el verbo mashach, de donde viene Mashiach, ¿de acuerdo? La palabra Mesías, ¿ya? Y resalta mucho esto, la cuestión de la unción, y demás. Y lo que destaca mucho en el rollo este del Melquisedec es la función profética, si se quiere, que va a tener, según ellos, ojo, Melquisedec en el final de los tiempos, que va a ser como una especie de juez, una especie de profeta, que va a juzgar, que va a resolver al final, digamos. ¿Ya? Y eso llama mucho la atención y siempre ha llamado la atención a los estudiosos de que el Señor Jesús aquí se presente leyendo este mismo pasaje de Isaías 61, haciendo alusión especialmente a este tema de la unción, ¿ya? Él habrá leído seguramente en hebreo, en arameo, y habrá escuchado y habrá pronunciado la palabra de unción, ¿no? Por cuanto me ha ungido de Mashiach, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en el ideario, digamos, de la gente de la época, sí había al menos alguna pista de que en Qumran al menos se esperaba alguna figura medio mesiánica que, inspirada en el capítulo 61 de Isaías, se entienda como un profeta. ¿De acuerdo? Se entienda como un profeta. Pero el asunto es que se lo entendía como una figura ya del final de los tiempos. ¿Ya? Del final de los tiempos, no alguien como el Señor Jesús. El asunto es que aquí el Señor Jesús se levanta en la sinagoga en un Shabbat, lee esto, y más allá de que este pasaje sea parte de una haftará o no, más allá de eso, el asunto es que Él lee esta parte y lo lee de una determinada manera. No lee tal cual como estaría en Isaías, lo lee de otra forma y le da un diferente sentido. ¿Ya? Y solamente lo lee. ¿De acuerdo? Seguramente, y esto es algo interesante, ¿por qué? Porque normalmente cuando en las sinagogas alguien, especialmente el que se levantaba a leer alguna cosa, eran por lo general los maestros o alguien que sabía leer en la época, algún estudiante, lo que tenía que hacer es leer y por lo general dar alguna especie de reflexión, alguna cosa, alguna explicación, algo, si se quiere, ¿ya? Pero fíjense lo que hace aquí el Señor Jesús. Enrolla el libro, le da al ministro y se sienta. Es decir, no dice nada. ¿Ya? Y dice, y los ojos de la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, aquí el Señor Jesús se sentó, se entiende que se habrá sentado en lo que existía en las sinagogas de la época, que era la silla, como después se acuerdan, la famosa cátedra de Moisés, o la silla, que había ahí una silla en donde se sentaba el maestro y desde ahí daba la conferencia, si se quiere, la enseñanza. Entonces, el Señor Jesús se sienta. Y esto, como les digo, es algo muy estratégico. Especialmente esto, digamos, es algo que los maestros suelen hacer. Cuando lee un pasaje posiblemente conocido por la gente, ¿ya? Y lo lee digamos, y guarda silencio, es justamente para generar en las personas un momento en el que el cerebro, digamos, anticipe lo que va a decir. Es como, por ejemplo, cuando... No sé si les ha pasado, ¿no? Pues no sé si les ha pasado que de pronto ya escuchan una enseñanza que ya se saben, ¿cierto? Entonces van a hablar, por ejemplo, me invento sobre Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y si es que alguien ya le enfoca por ese lado, ¿no es cierto? Uno ya puede sentarse y uno dice, de alguna otra manera, ya sé de qué me va a hablar, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor Jesús se sienta y guarda silencio, y todos se quedan expectantes, es porque eso es un indicio de que va a cambiar la interpretación que hasta ese momento se tenía de esa época, de ese pasaje. Es decir, hasta la época, y dicho sea de paso, fuera de Qumran, que tenía una aplicación un poco más mesiánica, ese pasaje fue escrito especialmente por lo que se conoce como el segundo Isaías, porque entre paréntesis, Isaías es un compendio de profecías, no es un libro escrito solamente por Isaías solito.
El libro de Isaías está compuesto por 2 o hasta 3 partes. Y esta parte de aquí se le conoce que, digamos, este segundo, digamos, este segundo bloque de profecías que en realidad, si ustedes lo leen de corrido, digamos, van a ver que en realidad es como una antología de profecías. O sea, son profecías que existían y que se condensaron, se agruparon ahí en el libro, en una segunda sección, digamos, y a eso se le conoce como el famoso Deutero Isaías, o el segundo Isaías. No sería el primerito el que vio la visión de Dios y todo lo demás, sino sería alguien diferente, igualmente inspirado por Dios, no por ello menos, pero no es del mismísimo Isaías, ¿de acuerdo? Y según se sabe, esta profecía estaría escrita especialmente para aquellas personas que estaban en la diáspora, estaban en Babilonia. De tal manera que este pasaje en su primer momento estaría destinado justamente a todos aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Y ahí tiene sentido. Si ustedes le leen en ese contexto y leen todo Isaías, todo Isaías 60, se dan cuenta que tiene mucho sentido y da muchas esperanzas para los que están cautivos allá y eventualmente han de venir, han de regresar. Lo vemos. Y en ese sentido, fíjense ustedes, es como decir, porque fíjense, si lo tomamos desde esa perspectiva, que Isaías 61 sea una profecía dada en los tiempos de la cautividad, una vez que la gente regresa, ¿tendría o no sentido esa profecía? Pues ya no, porque ya se cumplió. ¿Me explico? Como que si uno leyera una carta o un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, ya hablando ahora ya no hay cómo hablar de cartas, pero si uno leyera un mensaje de WhatsApp que dijera, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, mi vida, por favor, cuando llegue, qué sé yo, me voy a cambiar de ropa y voy a comer, ¿ya? O tengo una reunión enseguida, por favor, si puedes ayudarme con la comida, por ejemplo, ya para comer enseguida y tal. Ya, ese mensaje, ¿hasta cuándo tiene vigencia? Hasta cuando llegue y como. Pero una vez que comí y llegué, ¿no es cierto? Ya después puedo volver a leer ese mensaje, pero ya no tiene eficacia, ¿me explico? Esta profecía era algo así para la época. ¿Por qué? Porque se había entendido hasta la época que era una profecía dada para el tiempo de la diáspora, para el tiempo de cuando estaban esclavos, cuando estaban exiliados en Babilonia. Y fue dada como una profecía para dar ánimo a esas personas de que, y promesa del Señor de que iban a regresar, de que iban a ser libres, de que iban a estar en liberación, a proclamar el año del Señor, y después lo que sigue siendo, ¿no? La venganza del Señor contra todos los malos y todo lo demás. ¿Se entiende? Pero una vez que ya regresaron a la tierra de Israel, a lo mucho, y se vuelve a leer este pasaje, ya estando ahí en la tierra de Israel, ¿qué diría la gente? Bueno, ya se cumplió, aquí estoy, ya volví. A lo mucho se le puede ver de manera hacia atrás, de manera retrospectiva, no decir, sí, se cumplió. ¿Me explico? Pero el Señor Jesús es más o menos lo que, incluso, fíjense, para que vean que esto todavía pasa hoy. Muchos, incluso hermanos judíos, cuando leen los pasajes de estos y les haré que vuelvan a su tierra y todo lo demás, ellos lo leen y le dicen, y ya volvimos. ¿Me explico? Lo leen allá y dicen, y aquí estamos y hemos vuelto, señores. Y no va por ahí. ¿Me explico? Y el Señor Jesús lo que hace es decirles, no, amigos, no tenía que ver solamente cuando estaban en la cautividad allá en Babilonia. Esto tiene que ver con algo más. ¿Ya? Eso. Entonces, fíjense cómo es que el Señor Jesús va cambiando y va demostrando sus dotes de maestro. ¿Ya? Un pasaje por demás conocido para la época, sea para los de Qumran como los de para acá, y un pasaje que posiblemente a la época no tenía más aplicación que decir, sí, ya se cumplió, sí, ya se cumplió, o sea, eso demuestra que el Señor existe, aquí estoy, ya volví, aquí estamos, aquí nacimos, ¿cierto? Y él se sienta, ¿no es cierto?, lo da al siervo de la sinagoga y comienza a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces él les dice, hoy se cumplió. Ellos seguramente lo que tenían en la cabeza es, ya se cumplió. Entonces cuando él les dice, es cómo es que hoy se está cumpliendo. Nosotros habíamos sabido que ya se cumplió. ¿Ya? Porque esto fue dicho para antes, cuando estábamos en la diáspora, cuando estábamos de esclavos. ¿Cómo es que ahora otra vez se vuelve a cumplir? ¿Ya? Y dice el 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José?
Y él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, amén les digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y amén les digo, que muchas viudas había en tierra en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí primero de manera estructural. No sé si a ustedes les parece, pero si nos damos cuenta, no tiene mucha cohesión la historia. ¿Ya? Tiene secuencia desde que coge el rollo, lee lo que acabamos de leer, se sienta y les dice, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Hasta ahí tiene sentido, ¿cierto? Después, este de aquí, del 22, no tiene mucho sentido, no tiene mucha secuencia con lo de arriba, porque dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados y decían, no es este el hijo de José. Si ustedes lo ponen ahí a pensar mucho, uno sí se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Porque les acaba de decir, esto se ha cumplido, y no tiene muchas consecuencias, digamos, ¿no? O sea, textual, de que digan buen testimonio. ¿Ya? Punto 1. Punto 2. Estas dos formas del refrán, que se dice, ¿no? El médico cúrate a ti mismo, y después hay otro refrán que es del ningún profeta es acepto en su propia tierra, tampoco tienen, digamos, tienen mucha cohesión, especialmente a partir del versículo 25, ¿ya? Porque estas dos refranes se entienden. Médico, cúrate a ti mismo y ningún profeta es acepto en su propia tierra. Estos dos refranes tienen alguna consecuencia. Pero después esto de aquí, de y amén les digo que las muchas viudas y todo lo demás, eso si nos ponemos así a ser bastante rigurosos, pierde un poco la secuencia. ¿Ya? Y sin embargo, pero digamos, a partir de ahí vuelve a tener sentido de que al oír estas cosas se llenan de ira y todo lo demás. Pero ya les digo, aquí en el medio hay una parte en donde pasan, digamos así, y no se nota y no está claro en qué momento es que la gente pasa de admirarle a odiarle. ¿Ya? Y no se sabe por qué, y si somos bastante cautelosos, nos vamos a dar cuenta que no se sabe a qué viene que el Señor Jesús parezca, digamos, diga lo que dice, especialmente esto del médico y de los refranes, porque si ustedes se dan cuenta, toda la gente está maravillada, ¿no? Entonces, toda la gente está maravillada, y de la nada, digamos, el Señor Jesús comienza a increparles cosas, que básicamente les dice, aquí no voy a hacer nada, ¿ya? Es lo que básicamente les dice, aquí no voy a hacer ningún milagro, es lo que le está diciendo. Entonces, si lo tomamos así, uno no sabe muy bien a cuenta de qué viene eso. ¿Ya? Como que algo falta en la historia, porque comienza a decirles, les lee eso, les dice que se ha cumplido la escritura, todos dan buen testimonio de él, ¿ya? Vaya y venga, y después la respuesta es, no voy a hacer nada aquí. ¿Ya? Ese paso de ahí es lo que siempre ha despertado mucha curiosidad. ¿Ya? Porque no tiene o sea, no tiene, algo falta aquí especialmente, algo falta aquí. Una pregunta, José. Ajá. Más o menos, yo puedo decir que empezaron no de amarlo, odiarlo, sino despreciarlo, cuando dijo que hoy esto se ha cumplido ante sus ojos. Por eso ahí mismo suelen hacerse la pregunta, ¿y cómo se ha cumplido? ¿Dónde está? Por eso, en esa parte es cuando comienzan a odiarlo, según creo yo. Ya, pero no lo dice. Es una muy buena idea, pero no lo dice, porque fíjense, después de que él dice, hoy se ha cumplido esta escrito delante de ustedes, todas daban buen testimonio de él. ¿Ya? Y dicen, no es este el hijo de José, o sea, se asombran, ¿no? O sea, está bien. Y de ahí él comienza a decirles esto, que de alguna manera es, digamos, por así decirlo, no cortés, ¿no? O sea, es algo que les dice, aquí no voy a hacer ningún milagro. Entonces, siempre ha llamado la atención que esta respuesta, este cambio, digamos, especialmente la respuesta del Señor Jesús, es extraña. Y lo que se ha intuido es que aquí algo pasó. Algo posiblemente hayan dicho, algo haya pasado,
como para que el Señor Jesús les diga, no les voy a hacer milagros aquí. De tal manera que aquí se intuye, pero ojo, esto solamente se intuye, que aquí falta algo. Que aquí falta especialmente algo que responda a lo que el Señor Jesús está, digamos, algo que pregunte lo que el Señor Jesús está respondiendo. Si lo que el Señor Jesús está respondiendo es, médico, cúrate a ti mismo, de tanto lo que hiciste allá, haz también acá, y después le dice, no, no voy a hacerlo. Muchas viudas habían en su tiempo de Elías y solo a uno, y muchos leprosos habían en el tiempo de Eliseo, pero solo a Naamán. ¿Ya? Es decir, aquí no voy a hacer nada. Eso significa que le habrán pedido que haga milagros. Y eso no está incluido en la historia. O sea, ese es el eslabón que falta aquí para tener. Hagan cuenta que aquí es como que si hubiera dicho algo así, pero como para hacer cuenta, ¿no? Y la gente le pedía que haga milagros, por eso, ¿no? Que haga milagros. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que falta para conectar. ¿Ya? Y la gente le pedía que haga milagros y él les dijo, sin duda me dirán tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero yo les digo que no lo voy a hacer. Si lo vemos, ¿ya? Eso es una cosa que se resuelve una vez más a partir de lo siguiente, antes de verlo en el fondo, digamos. Acordémonos que Lucas tenía a su mano, cuando estaba escribiendo todo esto, tendría sin lugar a dudas al menos el Evangelio de Marcos, sino también el de Mateo y algunas otras fuentes. Y si ustedes ven este pasaje de aquí, fíjense ustedes, está anticipado aquí en el Evangelio de Lucas. Porque según el Evangelio tanto de Marcos como de Mateo, el Señor Jesús comienza su ministerio no en Nazaret, sino en Capernaum. ¿Ya? Que es como aquí sí lo anticipa un poco el Señor Jesús, digamos de Lucas, cuando dice de tantas cosas que han oído que se han hecho en Capernaum. ¿Ya? Y de hecho, según Marcos y todo lo demás, comienza, digamos, no va a Nazaret sino hasta el capítulo 6. En el capítulo 6 de Marcos, ustedes van a encontrar este pasaje. Poco más simplificado, pero van a encontrar esto. Y esto pasa un tiempo después de que el Señor ha iniciado su ministerio. ¿Ya? Incluso en el Evangelio según Marcos y según Mateo, ya en el camino va escogiendo algunos discípulos. En cambio aquí todavía no ha escogido a nadie. Todavía. ¿Ya? Lo cual implica una vez más que el énfasis de Lucas es demostrar la capacidad de maestro que tenía el Señor Jesús. ¿Ya? Una vez más. Y este tema de que haya unas partes que faltan, digamos, como que algo no conecta del todo el relato, ¿ya? Esto se explica justamente por las fuentes que habría tenido Lucas. ¿Ya? Y algunos, por ejemplo, explican que, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿ya? Desde que llega a Nazaret hasta que le dice esta escritura se ha cumplido delante de ustedes, es una fuerte tradición que existía y que estaba bien atestiguada. La respuesta a esto puede venir de otra tradición y las otras dos respuestas de los dos refranes y las historias de Elías y de Eliseo pueden venir de otras tradiciones. Y lo que hizo Lucas fue darle de alguna manera un poco de armonía a todas esas fuentes que él tenía. ¿Ya? Eso básicamente. Pero en ese afán, digamos, algo le quedó ahí, digamos, un poco medio suelto. Digamos, que ahora ya no se puede preguntarle a Lucas y decirle que te faltó. Solamente podemos hacer lo que ahora les digo, ¿no? Hacer este pequeño ejercicio de darnos cuenta de que falta algo y de intentar reconstruirlo. Ahora, más allá de este tema, digamos, de este asunto estructural, digamos, del relato, veamos qué pasa, ¿no? El Señor acaba de decir, aquí se acaba de cumplir esta escritura, que de pronto ustedes tenían ya por cumplida, de que el Señor ha enviado a su ungido, ¿cierto? Con un determinado propósito, ¿ya? Tal. ¿Cuál es el asunto? Que la gente, y esto sirve para dos cosas. La primera, para augurar, como les decía, todo lo que va a ser el ministerio del Señor Jesús. Que por un lado va a generar en un primer momento asombro y aplauso, por así decirlo, ¿no? O sea, admiración de la sabiduría, del poder del Señor, va a despertar esa admiración, pero después, inmediatamente, lo que va a generar es rechazo. Entonces este pasaje, así como está construido, demuestra eso. Lo mismo que el Señor dijo en un momento, les genera admiración, les genera empatía, y en un segundo momento inmediato les genera rechazo y ganas de quererle matar.
Y lo que nos estaría queriendo decir Lucas a través de esto es, así va a ser todo el ministerio del Señor Jesús. Mientras va enseñando, mientras va haciendo todo, va bonito, pero al paso seguido ya le quieren matar. Y esto, como les digo, es un augurio de todo lo que va a pasar, digamos así, en todo su ministerio. Comienza siendo un maestro, se difunde su palabra, va con sus discípulos, todo lo demás, la gente le apoya, y al final del día, digamos, ¿no? Y al final de toda la historia, crucifícale. ¿Me explico? Eso es lo que quiere, digamos, de alguna manera augurar. Ahora, lo otro es que también aquí, fíjense, si ya lo vamos viendo aquí un poco más a detalle, todo lo que va diciendo el Señor Jesús, lo que está diciendo con la cita del profeta Isaías, es eso, es aquí viene el ungido del Señor, aquí estoy, tengo toda la capacidad para hacer lo que debo hacer, que si ustedes se fijan, no es una tarea más real, militar, nada, sino es una cuestión un poco más, si se quiere, social, ¿ya? Evangelizar a los pobres, pregonar libertad a los presos, vista a los ciegos, poner a los oprimidos en liberación, proclamar el año agradable del Señor si se quiere. Todas esas cosas tienen que ver, hablando así de manera general, con cuestiones un poco sociales. No tiene que ver, si se quiere, con temas eh, con temas políticos, con temas militares, cosas por el estilo. Lo que venía es a poner en orden a la gente, especialmente a preocuparse por aquellos que más lo necesitaban. Eso por un lado. Luego, lo otro, cuando les dice esto del médico, cúrate a ti mismo y los dos refranes y todo lo demás, ¿no es cierto? Lo que hace es demostrar una cosa, que él sabía y digamos y quería dejar sentado que no iba a cumplir las expectativas del pueblo y que él no estaba sujeto a cumplir las demandas del pueblo, cual si fuera una autoridad terrena. ¿Ya? Porque una autoridad terrenal como un alcalde, actualmente no, un alcalde, un ministro, un asambleísta, un presidente, si la gente le hace huelga, ¿no es cierto? Si la gente le pide, le reclama alguna cosa, eventualmente les terminará haciendo caso, ¿no? Si le pide mucho y tal. Pero el Señor Jesús les dice, no, no depende, yo no dependo, le diría el Señor Jesús, no, mi ministerio, mi campo de acción no depende a sus requerimientos. Depende de lo que el Señor quiera hacer. Una vez más, con eso se deslinda de cualquier expectativa que tengan, en el sentido de que el Mesías o el Señor Jesús tenía que cumplir los estándares de una autoridad terrena. ¿Sí? Es decir, el Señor Jesús no viene en calidad de rey humano, de rey terreno, de emperador o de algún tipo de autoridad, digamos, ¿no? No, lo que hace el Señor Jesús es venir a cumplir su propio, digamos, cronograma de actividades en función de lo que a él le corresponde y que él no está sujeto a las demandas del pueblo, ¿sí? Y el ejemplo que les da es justamente les da dos ejemplos de dos profetas muy relevantes, Elías y Eliseo, ¿de acuerdo? Que lo que les dice es fulminante, porque les dice, muchas viudas había, o sea, necesidad había, pero Elías solo fue enviado a una, y muchos enfermos había en el tiempo de Eliseo, pero solo uno fue sanado por él. Lo que les quiere decir es las necesidades, si se quiere, de la gente, así, no por ser indolente, ¿no? Sino porque lo que el Señor está diciendo es, en cuanto al plan divino, digamos, se van a atender solamente aquellas necesidades que son, digamos, imprescindibles para el plan del Señor. ¿Sí? Lo cual, como les digo, demuestra que el Señor estaba actuando en una esfera muy distinta, ¿no es cierto?, a lo que estaban esperando las personas. Porque las personas esperaban ahí, digamos, que les dé solucionando todos sus problemas, todos y cada uno de ellos, y además que Él tenía la obligación de hacerlo. Y el Señor lo que le dice es, no, yo no estoy obligado a hacerles todo ahora mismo, quizá después o en otro momento, pero ahora mismo no. Ahora mismo he sido enviado a determinadas cosas. Y ustedes tienen que aprender a vivir con eso, digamos. Y es lo mismo que nos va enseñando y nos ha enseñado el Señor a lo largo de toda la Escritura y seguramente también en nuestras vidas. A veces uno está queriéndole sujetar al Señor a nuestra voluntad. Y uno piensa que porque Dios es Dios, tiene que hacerme caso en todo lo que yo le digo, o le pido, o le lloro. Y no. El Señor únicamente responderá de manera favorable a todas aquellas cosas, requerimientos y así eso,
que correspondan con su plan, que tengan que ver y estén alineados al plan que Dios tiene para uno, digamos, y al plan de Él, que tiene con su pueblo y demás. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, ahora, como les decía, y recapitulando y como para ir cerrando así de manera bien sencilla. Estos dos pasajes primeros, que si bien es cierto este de la visita a Nazaret y la lectura del profeta Isaías y demás, está anticipado aquí en Lucas, porque según los otros evangelios está ubicado más adelante, pasa un poco tiempo después. Lucas lo presenta aquí con el objetivo de anticipar o pregonar, si ustedes quieren, lo que va a ser el ministerio del Señor Jesús en cuanto a maestro, ¿ya? Es decir, lo presenta lleno del Espíritu para ser maestro y demuestra su capacidad de enseñanza. Lo presenta Lucas en medio de las sinagogas, en medio de sus paisanos, de la gente que seguramente le conocía, y les hace notar a ellos, que fíjense, es como una muestra de lo que va a ser después todo Israel y las autoridades y todo lo demás, y les dice, no, yo no estoy sujeto a sus demandas, yo estoy sujeto y lo que yo tengo que hacer es a donde Dios me mande, a donde el plan mande, digamos así. Así como Elías, que fue enviado a la viuda de Sarepta, y así como Eliseo fue dispuesto, les puso Dios que sane a Naamán. ¿Ya? Eso básicamente, lo que una vez más nos enseña y nos hace ver que el plan del Señor y la actuación del Señor no es improvisada, si se quiere, ¿no? No es improvisada, no es que está a demanda de uno, no es que cosas por el estilo, sino que Él es el que manda. Y se presenta una vez más como un Mesías, mayormente maestro, muy ligado a la enseñanza, que era una necesidad de la época, poner las cosas en orden, limpiar las interpretaciones, limpiar un montón de cosas, como veíamos la anterior semana, y poner las cosas en orden, en cuanto más que nada, digamos, no de manera administrativa, si se quiere, sino más bien de una manera más de doctrinal, por así decirlo, de enseñanza. ¿Sí? Eso básicamente con estos dos pasajes. Y ya la siguiente semana hemos de seguir leyendo el momento en donde baja de nuevo, como se dice, ¿no? A Capernaum y se levanta un endemoniado por ahí, se libera, como les sana a la suegra de Pedro y todo lo demás. ¿Sí? Entonces aquí, una vez más, este es uno de los cuantos, ¿cómo es que se suele decir? De los como traslaciones que hace Lucas de algunos eventos que según los otros evangelios están en otro momento, pero lo traslada justamente con este propósito. En este caso, una vez más, de presagiar, por así decirlo, cómo va a ser todo el ministerio del Señor Jesús, que va a generar dos reacciones. La primera siempre de admiración y la segunda de rechazo. Y de rechazo a tal punto que quieren matarlo. ¿Ya? En este caso, el Señor Jesús simplemente sale, ¿ya? Sale con su poder, porque evidentemente en otros lugares va a decir, porque no era su hora, ¿no es cierto? Y lo cual augura que en el futuro, pues igual la gente se va a enojar y va a terminar gritando que le crucifiquen, ¿sí? Eso básicamente con este pasaje. No sé si tenemos preguntas por ahí. ¿No? Ok. Bendito Dios. Entonces creo que podemos ir terminando por ahora.